acero y ladrillo, unidades aéreas, mucho más corto, y posteriormente a eso les doy más o menos el criterio de evaluación y la justificación de cada uno de sus notas, de por qué están sacando esas notas o cuáles son esas notas. Que por cierto, en las segundas tareas hay jóvenes que tienen notas de 17, notas de 15, hay notas de 13, notas de 14, notas de 11, más o menos están bordeando así con la segunda tarea académica, pero eso lo voy a tocar después de terminar las clases, entonces voy a entrar netamente a las clases y de ahí pueden ustedes también consultar, preguntar, sin antes también siempre con el debido respeto que debe ser, ¿no? Entonces, bien, voy a entrar a las clases correspondientes. Para eso voy a compartir la pantalla. Muy bien, a ver. La clase pasada estábamos viendo el tema de los control de calidad, tanto en estado fresco y en estado endurecido. Y en cierta forma lo que nos faltaba era la última parte, ver los dos últimos ensayos que son indispensables, que son vitales. Lamentablemente, a nivel regional, no hay, en este caso, para el último ensayo, no hay un equipo especializado o no hay un laboratorio que cuenta con esto. Entonces, a nivel regional, todavía presentamos ciertas deficiencias para cada uno de los trabajos que van a llevar dentro de su composición el tema de concreto. Entonces, por ejemplo, este es un ensayo de tracción por compresión diametral. Tiene una función, bueno, es casi similar el ensayo, tanto, por ejemplo, tú revientas las probetas o los testigos cilíndricos de forma vertical, de forma diametral, sino ya es un análisis totalmente diferente, totalmente distinto. Es decir, echado y bueno, en cierta forma trata de buscar a ver cómo es el comportamiento, cómo sería el comportamiento desde diferentes ángulos con respecto a una composición de concreto. Ya. Entonces, bien, aparte de eso, no aporta mayor, mayor información en el caso de un proyecto, solamente es para conocer o cómo es el comportamiento, en este caso, del concreto. Uno que sí va a aportar y grandemente, y que ustedes, si están llevando los cursos de estructuras, ustedes reconocerán este tema, que es el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad sí influye bastante en el tema de diseño. Quizá cuando llevan los cursos de estática, los cursos de resistencia a materiales 1, los cursos de resistencia a materiales 2, los cursos de análisis 1, los cursos de análisis 2, de repente en cierta forma no se entra a tallar de lleno el tema del factor EI, o sea, el tema del momento de inercia, dependiendo de la sección, y E, que vendría a ser en este caso el coeficiente de elasticidad o el módulo de elasticidad. Donde sí van a verlo ya ampliamente y que van a requerir saber eso es cuando ya llegan en el caso de concreto armado, y que ahí sí es influyente o influye bastante el tema de la sección para poder calcular sus momentos de inercia, y también va a depender del material que tú estás usando. Si es que estás haciendo de repente proyectos que va a llevar perfiles de madera o que va a llevar perfiles de repente de acero, entonces es indispensable que también conozcas el módulo de elasticidad. Entonces, hay un ensayo que se llama, o sea, a través del compresómetro, y se mide el módulo de elasticidad para ver qué tan elástico podría ser tu concreto. Ese valor ya oscila entre los 250.000 a 350.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, fíjate más o menos cuál es esa resistencia que tiene con referencia a los módulos de elasticidad referido al tema de concreto. ¿Para qué te sirve esto? Te va a servir a ti para que tú puedas considerar en su etapa de diseño a cada uno, o sea, cada uno de estos valores. Cuando ustedes resuelven, sino cuando, por ejemplo, ya les dan problemas, les van a dar valores directos. Y esos valores directos son referenciales. El problema es que cada concreto que tú produces o cada concreto que quieres hacer en obra tiene sus propias características. Y eso depende netamente, vuelvo a recalcar, como siempre les estoy indicando en el tema de concreto, depende bastante del agregado. Y generalmente en laboratorio lo que hacemos son las condiciones óptimas, es decir, lavamos, lo limpiamos, lo separamos, pero a veces en obra queda totalmente desfasado todo lo que hacemos en laboratorio. A veces ni siquiera contemplamos el tema de repente de las impurezas, ni siquiera vemos el control de calidad de los materiales, el agua, etcétera, etcétera, infinitas cosas que van a afectar directamente en este caso, a la resistencia de tu concreto. Entonces,
Se difiere bastante el tema del laboratorio al tema de la realidad. Muy aparte de eso, hasta el momento no he conocido laboratorio en Huánuco, salvo que de repente alguien de ustedes conozca, que tenga este tipo de maquinaria para que te pueda medir el módulo de elasticidad. Pero hasta el momento no he podido conocer. Entonces debe ser uno, uno de los ensayos más importantes, porque tiene que estar contemplado y cumpliendo con el módulo de elasticidad que tú colocas como dato dentro de tu cálculo estructural. ¿Ya? Entonces, de esta forma es lo que estaríamos terminando con el tema de concretos. Voy a hacer la exposición del tema de albañilería y el tema de acero, y de ahí, si es que hay alguna consulta, me la pueden hacer de cualquier tema. No hay ningún problema y muy gustosamente les voy a responder como siempre lo hago. Entonces, veamos. Voy a entrar al tema de albañilería. Por cierto, toda esta información o todas las diapositivas que estoy tocando el día de hoy ya están dentro de su plataforma. Si se fijan, por ejemplo, las diapositivas de control de calidad del acero y las diapositivas de control de calidad del ladrillo ya están desde el 24 de noviembre dentro de su plataforma. Entonces, son las mismas diapositivas que estoy sustentando, que estoy exponiendo ahora con ustedes, y ahora ya estamos 27. Entonces, ya tiene un tiempo dentro de su plataforma y que de repente ustedes, algunos, de repente ya lo han revisado. Entonces, veamos al tema de la unidad de albañilería. El tema de la unidad de albañilería generalmente va a depender más que nada de la calidad. Una de las definiciones, por ejemplo, dice, en las construcciones de edificios, el material más usado para la tabiquería y muros es el ladrillo. En sí, la albañilería. Es decir, dice, este material y el colocado de este debe tener un control de calidad exigente, como todos los materiales, de las cuales podemos tomar las siguientes o los siguientes pautas más importantes. Es decir, si no se hace un correcto asentado, si no se hace una buena dosificación, en este caso el mortero, y no se usa una adecuada unidad de albañilería, sus edificaciones van a tener problemas a futuro. Uno de esos problemas, por ejemplo, fíjense, en este caso, ya ustedes habrán visto el tema de los desplazamientos en la parte superior comparado con la parte inferior. ¿Y eso a qué se debe? A un deslizamiento, que no se ha hecho de repente un entibado adecuado. En este caso, lo más recomendable debería ser, por el mismo hecho del empuje del suelo, que va a ejercer una carga, ya, lateral, es que preferentemente se haga estos muros, ya, con placas de concreto armado, para que puedan soportar el empuje, porque quieran o no quieran, ya, este tema de los muros va a presentar fisuraciones, así hagamos de cabeza o así hagamos de doble hilada, ya, de la misma forma va a presentar fisuraciones o grietas a un futuro. Entonces, a simple vista nomás, solamente con un pequeño desplazamiento, quiero que se fijen que ya se ha generado flexiones a nivel vertical. Entonces, es importantísimo, desde la producción del mortero hasta el tema de la asentada. Entonces, hay que cumplir la calidad de los materiales, es importantísimo. A veces tenemos esta mala costumbre, que cuando estamos en el proyecto, cuantificamos el tema de avance, pero dejamos de lado el tema de la calidad. En otros países se toman el tiempo necesario. Por ejemplo, Argentina, ahora que ya está en crisis económica en cierta forma, en el tema de ingeniería, en su momento ha sido uno de los mejores. Y ellos valoraban más la calidad. Por ejemplo, las unidades de albañilería, si ustedes le ponen ahora a un operario o un maestro, ellos simplemente asientan y no le importan ni siquiera dar el acabado tipo caravista. En Argentina o en países europeos es importantísimo la calidad y el tipo de acabado que se da. Generalmente, por más que tú le dices, oye, asiéntame, te dejan un acabado tipo caravista. Entonces, eso es parte de la cultura que no tenemos a nivel nacional, que no se contempla, simplemente contemplamos el tema de avance, que si ha hecho 1000 ladrillos, no importa cómo quiera, o sí, tiene un buen avance. Entonces, también hay que ver el tema de avance, pero también hay que ver el tema de calidad. Para el control de calidad del material, dice que tenemos que ver primero la clasificación, ver en cierta forma una clasificación genérica. Y van a ir desde el tipo 1, esto va referenciado para el tema de unidades de albañilería, hasta el tipo 5. El tipo 1, por ejemplo, te dice resistentes muy bajas para construcciones de bajas exigencias. Generalmente en el tipo 1 es donde va a ir los ladrillos pandereta, o inclusive unidades de albañilería mucho menos inferiores al tema de panderetas. Entonces solamente cumplen función de tabiquería o simplemente de separación simple. En el tipo 2 dice una resistencia baja, son las que en cierta forma ya se refuerza ligeramente
a las unidades de albañilería. Podemos decir que dentro de la resistencia baja, en el tipo 2, podrían ser las panderetas convencionales que ustedes tienen acceso en casi las ferreterías que venden, o de repente en las ladrilleras. El tipo 3 ya viene a ser una resistencia media, el tipo 4 es alta y la resistencia, o el tipo 5 es una resistencia muy alta. El tipo 5 es de esos ladrillos que hace mucho tiempo salían y que eran considerados o llamados los ladrillos Goliat. Algunos lo llamaban ladrillo Hércules, pero en realidad se llamaba ladrillo Goliat. Uno de los ensayos que va a soportar y que más adelante lo vamos a ver, viene a ser la resistencia a la compresión. Y habían estudios y también habían afirmaciones que decían que esa unidad de albañilería soportaba una resistencia a la compresión equivalente a un concreto de dosificación de 210. La verdad nunca tuve oportunidad de hacer esa comprobación, pero eso es lo que decían los estudios y decían las afirmaciones también algunos profesionales. Entonces, lo que siempre acostumbramos nosotros trabajar, por ejemplo, con respecto al tema de resistencia alta, trabajar con los ladrillos de Quincón 18 hueco cuando sabemos que estos ladrillos van a ser muros portantes o van a ser muros que van a soportar cargas estructurales. Entonces, lo que nos interesa netamente es el tipo 2, que podríamos llamar pandereta, y el tipo 4, que vendría a ser ladrillo Quincón 18 huecos. De ahí puede haber ciertas variaciones. Dentro de esto podemos ubicar también los ladrillos macizos. Cuando hablamos de las unidades de albañilería, ya entre bloque y ladrillo hay una gran diferencia. Si ustedes revisan el Reglamento Nacional de Edificaciones, se define que una unidad de albañilería puede ser un ladrillo o un bloque, o sea, puede ser llamado cualquiera de los dos, y que el ladrillo es manipulable con una mano y que el bloque es manipulable con dos manos. Y bueno, esto va a depender también del tamaño de la mano, obviamente, para poder manipular, pero más o menos en referencia es a eso. No depende del material, porque podría ser un ladrillo de concreto y también puede haber un bloque de concreto, sino que depende más que nada, en cierta forma de su dimensión y de cómo puede ser manipulado, en este caso por el operario, por el trabajador de construcción civil. Acá tienen ustedes, por ejemplo, ciertas variaciones, ¿no? Si ustedes han probado, por ejemplo, las panderetas, ahora hay panderetas rayadas o panderetas lisas. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido por ejemplo que la pandereta rayada es mucho más sencilla, mucho más simple o mucho más fácil de quebrar que una pandereta lisa. Pero también tienen, por ejemplo, ladrillos King Kong, las clásicas que tenemos, las de 18 huecos, ¿ya? Pero también habían ciertas variaciones. Y para si es que tú deseas de repente tener una unidad de albañilería con cierta característica, también puedes solicitar a la empresa ladrillera que te haga de acuerdo a tus caracteres. Por ejemplo, para tabiquería se utiliza bastante esto en Europa y en Norteamérica. Entonces, las diferencias son variables. Cada uno tiene un peso especificado, si se fijan, pesos especificados, ahí están, y se fijan una gran diferencia entre la pandereta lisa, ¿ya? Que es normal, que pesa 2.5 kilogramos, y la rayada que está entre los 2 kilogramos. Entonces, en cierta forma, el peso también influye en su resistencia. Continuamos. Para las pruebas de la unidad de albañilería, es decir, para hacer ya el control de calidad, lo primero que se tiene que hacer es un muestreo. ¿Y en qué consiste el muestreo? Por ejemplo, tú vas a un mercado, quieres comprar, por ejemplo, un kilo de manzana, entonces tú buscas la mejor calidad de manzana. Y para eso, lo que te va a traer en este caso viene a ser a través del tema organoléctrico, ¿no? Es decir, a través del tema sensitivo. Vas a visualizar primero con la vista si el color te convence. De repente, en cierta forma, ya está un poco marrón, entonces vas a decir o lo vas a relacionar que ya está podrido. De repente, al momento de tocarlo, algunos son suaves, otros son duros, y otros de repente son muy suaves, entonces tú también lo vas relacionando que ya está pasando de su etapa de madurez. Entonces, lo mismo sucede. En este caso, con las unidades de albañilería, ¿ya? Todo lo que te llegue en obra, siempre hay un encargado de almacén, un encargado que va a hacer recibimiento de todos los materiales. Generalmente, esta parte se le designa al asistente de obra. Y muchas veces, cuando ustedes van a entrar al tema del trabajo, cuando vamos a entrar al tema del trabajo, ¿ya? La primera forma o casi los primeros trabajos que se realizan vienen a ser como asistentes de obra. Y una de las actividades que generalmente se designa al asistente de obra es que se encargue del control de calidad de los materiales. Entonces, en este caso, el asistente tiene que conocer cómo hacerlo. Y para eso vienen estas pautas. Por ejemplo, el tema de muestreo te dice,
será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto hasta 50 millares de unidades, se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre las que se efectuará las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se ensayarán a compresión y si otras 5 a absorción. Es decir, cuando sacas el tema de muestreo, quiere decir que vas a sacar pequeñas muestras. Acá dice, por lote compuesto hasta 10 millares, no te dice como mínimo. Eso significa que, por ejemplo, a ti te traen en obra medio millar, es decir, 500 unidades de albañilería. Tú estás obligado de hacer el muestreo de esas 500 unidades de albañilería. Tú dirás, pero Inge, es poco, pero en obra influye que si te falta un ladrillo o que de repente 10 o 20 ladrillos no cuentan con la calidad suficiente, quiere decir que tu proyecto se va a ver afectado directamente. Entonces, ¿en qué consiste este famoso muestreo? Es que tú seleccionas al azar. Por ejemplo, te traen un lote, ¿no? De este tipo. Generalmente así te traen en obra. O de repente al momento del traslado te lo apilan. Entonces tú llegas y tú dices, ¿no? A cualquier trabajador, ¿sabes qué? Ya, sácame ese ladrillo de acá, ese ladrillo de acá, de acá, de acá, de acá. Tú puedes sacar más, pero como mínimo te piden 10 unidades. Tú puedes sacar, tú le dices, no, yo quiero del medio, yo quiero del canto, yo quiero de arriba, de abajo. Tú tienes que sacar 10 unidades. ¿Por qué 10 unidades? Porque 10 unidades van a ser como pruebas físicas, ¿ya? Y el otro van a ser como pruebas en laboratorio. Es decir, pruebas in situ o pruebas en campo y pruebas en laboratorio. ¿Cuáles son esas pruebas in situ o pruebas en campo que podrías hacer? Por ejemplo, el tema de la variación dimensional y el tema de alabeo. Y lo que vas a hacer en laboratorio van a ser los ensayos, en este caso, de laboratorios. Por ejemplo, a compresión y el otro es al tema de absorción. Entonces vas a destinar 5 a la que serían las pruebas in situ o de campo y otras 5 lo vas a destinar a pruebas de laboratorio. Pero recuerda, sea la cantidad que sea, acá te dice hasta, no te está diciendo como mínimo, hasta la cantidad de 50 millares. De ahí lo vas separando. Si supera los 50 millares, vas separando. Pero salvo que tu proyecto sea de gran envergadura para que puedas manejar mayor a esta cantidad. Pero sea la cantidad que sea que tú tengas en obra o que te traigan en obra, tú siempre estás obligado a realizar este muestreo y designar cada uno de estas de forma tanto in situ y también designar en el tema de laboratorio. Entonces, a eso se enfoca el tema de muestreo. Continuamos. El primer ensayo, en este caso es un ensayo de laboratorio, se llama el tema de resistencia a la compresión. La idea y la lógica es similar a la que se plantea para el tema de concreto. Entonces, cuando se hace el análisis del ensayo o de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, ¿ya? Puedes hacerlo de bloque o puedes hacerlo contemplando como un pequeño muro que tienes en la parte derecha y que el análisis se hace de forma diagonal. Y cada uno de estos ensayos tiene su porqué, y ahorita te explico. Pero antes de eso, te voy a explicar. Cuando tú ves la simbología de resistencia a la compresión del concreto, viene simbolizado con un F'C. Para la simbología, para la resistencia a la compresión de una unidad de albañilería, es un F'M o un F'B, como tienes acá. En algunas bibliografías relacionadas al tema de albañilería, lo ponen como un F'M. Y en este caso también es válido la representación de un F'B. Te representan ambos la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué haces, por ejemplo, de una sola unidad necesitas o por qué lo evalúas, en este caso, un solo o una sola unidad de albañilería, que puede ser un ladrillo o un bloque? ¿Por qué razón? Porque tú necesitas saber cuánta resistencia es lo que va a recibir cada uno de estos. Y obviamente esto no lo vas a hacer pues a una pandereta, porque tú sabes que generalmente la pandereta se utiliza como parte de tabiquería. Pero, ¿con quién sí tienes que realizarlo? En este caso, con las unidades de albañilería que van a soportar o van a ser destinados como muros de carga, es decir, muros portantes, muros estructurales, muros que van a recibir cargas. Entonces, estas unidades de albañilería sí tienen que cumplir sus condiciones, tienen que cumplir sus especificaciones tal como te indica, en este caso, la empresa. Generalmente las empresas tienen una especificación técnica y si no cumple,
la empresa, en este caso el proveedor, está totalmente obligado a cambiarte todo el lote, porque tú simplemente no lo puedes recibir. Entonces, la idea de esto es comprobar si verdaderamente cumple o no cumple con la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería ya especificada según el productor. Entonces, por ejemplo, anteriormente habían dos empresas muy conocidas, el tema de las ladrilleras Rex y el tema de ladrilleras Pirámide. Actualmente ya han desaparecido del mercado. Primero en desaparecer fue la ladrillera Pirámide y últimamente ya está desapareciendo del mercado la ladrillera Rex. A su posta han aparecido ladrilleras que han iniciado como ladrilleras informales. Si es que ustedes han tenido oportunidad de repente de hacer alguna visita en la colectora, hay muy buena cantidad de ladrilleras informales o ladrilleras artesanales. Ya una de estas, por ejemplo, era la ladrillera Chapacuete o San Roque, que utilizaban y a través de hornos artesanales hacían la producción y generaban una gran contaminación ambiental que para algunos ha sido tema de investigación por la emisión de impactos ambientales. Entonces, eso es un detalle, pero actualmente ya se ha ido mejorando, se ha ido sistematizando y ya están contando con propias plantas y con propios hornos. Entonces la calidad está mucho mejor. Y en la parte derecha, ¿por qué se hace esto? Generalmente ¿ya? Este ensayo va a ir relacionado con el comportamiento estructural de un pequeño muro, o es como si fuera una simulación de un muro destinado para el tema de un sistema confinado, para ver si de repente cumple o no cumple. Generalmente en los muros, ¿ya? Las fallas más comunes es en forma diagonal. ¿Y eso a qué se debe? Por el tema de los desplazamientos en el tema del sismo. Entonces, casi cercano en los nudos, es decir, casi cercano a las conexiones entre muro y elementos de confinamiento, que puede ser viga o columna, cercano allí es donde se va a producir o se va a visualizar la mayor cantidad de fisuraciones. Por ejemplo, si se fijan, la mayoría de las fallas, casi en su totalidad, vienen a ser fallas en diagonal. Pero a esto no van a pensar que no hay otras fallas. Hay fallas por corte, hay fallas por cizalla, hay fallas por flexocompresión, hay fallas por volteo. Pero una de las fallas más principales es la que se va a producir con la conexión entre muro y los elementos de confinamiento. Uno de esas fallas es más o menos de este tipo, que se separan de una unidad de albañilería con otra unidad de albañilería. Entonces, se produce una falla de forma diagonal, como en este tipo. Entonces, la idea es cuánto puede resistir. El análisis es ver hasta dónde puede resistir este muro que tú estás planteando. Entonces, de ahí sacar tus propias conclusiones. Entonces, ¿por qué sacas el ensayo de resistencia a la compresión unitaria y por qué sacas un ensayo de resistencia a la compresión de un pequeño módulo o de un pequeño panel? Ya te he explicado para qué lo haces cada uno de estos. Continúo. Esto viene a ser un ensayo ya in situ, el tema de variación dimensional. Y generalmente, ¿dónde se visualizaba? Generalmente se visualizaba en las unidades de albañilería artesanales. Por ejemplo, si ustedes han tenido oportunidad de repente de acceder o comprar estas unidades de albañilería, como en este caso, por ejemplo, hechas de arcilla, ¿qué es lo que pasaba? De repente tenían un ladrillo, en algunos medía 20 de largo, otros medidas tenía 19.5, otros medidas tenía 18, otros medidas tenía 17. ¿Y eso a qué se debía? A que no se contaba con un molde unitario. Y otro, que cuando se colocaba en el tema del horno, el tema de expansión o por el tema de calor, hacía que se sufriera este tema de variación. Entonces, cosa que no sucedía con estas empresas, con las empresas industriales ya mencionadas, tanto Pirámide y Rex, que tenían un molde unitario, que tenían un horno y que todas sus unidades de albañilería estaban sometidas a la misma intensidad de calor, es decir, que no había variaciones. Por esa razón, era muy difícil o casi imposible que se produzca una variación con respecto a esas unidades de albañilería. ¿Cuándo eran comunes? Con el caso de las ladrilleras artesanales. Actualmente todavía hay ladrilleras artesanales, ¿ya? Acá en Huánuco, pero que siguen teniendo este mismo problema, ya que sus hornos son muy artesanales y que también sus moldes no son adecuados. Generalmente son de madera, algunos están hechos de material orgánico, por ejemplo, están hechos he visto que lo llenan con papel, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que afectan directamente a esto.
Entonces tú dirás, pero Inge, ¿en qué me afecta esto? ¿Afectará o no afectará el tema de la variación dimensional? Por supuesto que afecta. ¿Qué pasa si de repente tú quieres hacer un acabado tipo caravista con una de estas unidades de albañilería? Esa variación dimensional no va a tener la simetría adecuada, comenzando desde el tema arquitectónico. Y dos, es que al tener esa variación no vas a poder cuantificar con exactitud la cantidad de unidades de albañilería que va a entrar por metro cuadrado, ni vas a cuantificar la mezcla adecuada para tus morteros. En algunos casos te va a faltar y en otros casos te va a sobrar. Entonces, para eso, la norma técnica que ustedes tienen acá mencionados hace referencia y te dice que no debe pasar más del 20%. Si es que se pasa, significa que tú debes desechar ese lote y debes solicitar en este caso que el proveedor te traiga otro lote, ¿ya? De otra mejor calidad de unidades de albañilería. Porque ¿qué pasa? Muchos de los que venden o se dedican a este negocio simplemente te van llenando de una cosa por otra o si no te van combinando los ladrillos artesanales. Entonces, eso te va a traer problemas durante tu ejecución de tu proyecto. ¿Qué más? El tema de alabeo. Esto viene a ser un tema o viene a ser un ensayo in situ. ¿En qué consiste el tema de alabeo? Ustedes habrán visto que hay algunos ladrillos que de repente tienen esa forma ondeada. Y vuelvo a recalcar, en el tema industrial no se ve ese problema. ¿Por qué es originado? Más que nada esto es originado por el calor. Puede ser un calor demasiado excesivo, que puede llegar hasta el punto de vitrificación, o puede ser un calor demasiado bajo que lo hace demasiado blando a la unidad de albañilería. Entonces, el alabeo lo que te va a producir es que te va a dar esa sensación que no has hecho un correcto aplomo, es decir, que no has aplomado correctamente. ¿Y qué te origina eso? Que al momento de dar el acabado de tarrajeo no va a ser de forma unitaria. Vas a tener que hacer o jugar con las medidas para que puedas hacer un tarrajeo adecuado. Es decir, en algunos casos vas a poner más mezcla y en otro caso vas a poner menos mezcla. Entonces, a esto hace referencia a esto. ¿Cómo lo haces o cómo lo mides? Muy sencillo. Generalmente lo haces en diagonal por ambos lados, tanto la parte superior y la de costado. Y acá puedes verificar, fíjate, cuando se coloca una regla, se forman pequeñas luces, fíjate, se forman pequeñas luces. Estas pequeñas luces te indican que hay un alabeo considerable en tu unidad de albañilería. Y si te fijas también en la parte izquierda, quiero que te fijes acá, se están formando pequeñas luces. En este caso, el operario está midiendo más o menos un valor aproximado, de repente acá una herramienta que lo tiene a la mano, ¿ya? Y está midiendo más o menos cuánto viene a ser esa profundidad de alabeo. Como te digo, de repente va a afectar más que nada en el tema de acabados. Estructuralmente, de repente, en cierta forma no, salvo que de repente la distribución de la carga afecte directamente para poder atacar directamente, para poder resistir una carga. Podría ser, pero generalmente no es así. Generalmente hacia la parte arquitectónica va enfocado este tema de alabeo dimensional para unidades de albañilería. Entonces, por ejemplo, ¿no? Más o menos se ve este caso. Al momento de asentar, uno puede ser, por ejemplo, metido en forma curva, ¿ya? Entonces, una de las posibles soluciones es que juegues con el tarrajeo, que puedes dar una sensación. Entonces, de repente uno va a ser más sobresalido, el otro va a estar un poquito más adentro, entonces una solución más dable es jugar con el tarrajeo. Pero el hecho de dar una solución al tarrajeo te va a originar un gasto extra, porque vas a tener que añadir un material extra. Entonces, eso va a ser un problema que te va a generar mayor costo que no estaba estipulado dentro de tu proyecto. Entonces, a veces, colocar un producto o un material, por más barato que sea, muchas veces también sale caro. O sea, hay que tener cuidado con ese tema. El tema de absorción. ¿A qué hace referencia el tema de absorción? Viene a ser el contenido de agua que podría absorber cada una de estas unidades de albañilería. Y te dice en esta normativa, te indica que no se debe superar el 22%, ¿ya? El 22% de absorción. Entonces, por ejemplo, ahí te hace una referencia, ¿no? Cuando es una unidad de albañilería de concreto, cómo trabajarlo. Utilizar una brocha húmeda y de las caras asentadas rociar. Para arcilla, de acuerdo a las condiciones climatológicas.
Te dice que hay que regarlos durante 1 hora o 10 horas y 15 horas y posteriormente asentarlos. Y ese es el problema, que muchas veces, cuando se hace el asentamiento, algunos no lo riegan. Entonces, es una recomendación que te hace. En realidad, esto es por un mal proceso de cocción de la unidad de albañilería. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como tienen un mal proceso de cocción y tú no has hecho de repente, en cierta forma, no has regado cada una de estas, lo que va a pasar es que al momento de colocar tu mortero o al momento de asentar, estas unidades de albañilería van a ir absorbiendo todo el agua del mortero. Y en vez de que se adhiere entre unidad de albañilería y unidad de albañilería, este mortero se va a secar. Entonces, la intención de regar previamente una unidad de albañilería es que no pueda quitar, en este caso, el agua propia de la dosificación del mortero, porque si no, vas a tener fallas estructurales. Imagina que sea un muro de confinamiento, y si no tienes una buena adherencia, que es muy importante en este caso, ¿ya? Lo que va a pasar es que el comportamiento estructural va a ser perjudicial, se va a presentar fallas estructurales. Por esa razón, el tema de absorción es importantísimo. ¿Cómo lo controlas? Obviamente hay equipos especiales que van a trabajar en función del horno. Por ejemplo, cómo tú mides la humedad de tu agregado o cómo mides el porcentaje de humedad de tu agregado. Generalmente lo llevas al laboratorio, haces un pesado inicial, ¿ya? Luego lo colocas al laboratorio durante un tiempo o vas más o menos contabilizando el tiempo, los días, si va reduciendo o va aumentando, o generalmente va reduciendo porque va secando el exceso de agua. Entonces, en función, haces una diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final, y al final concluyes cuánto es esa absorción, que va a estar determinada también en cierta forma por su peso. Y en la parte de la derecha, lo que te hago referencia es a eso. ¿Por qué se produce eso? Se produce por un mal proceso de cocción. Este es el proceso que comúnmente se hace. Por ejemplo, este lugar, esta página 24, esta es una foto referencial de Huánuco, de una de las ladrilleras de Huánuco. Fíjense cómo de artesanal es el horno. Se hacen como pequeñas bicharras, ¿ya? Y sobre esas se colocan lotes de arcilla, si se fijan, lotes de arcilla o de bloques de arcilla, que a la larga van a conformar el tema del ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? Como la distribución del fuego no es uniforme hacia todos lados, ¿qué crees que va a pasar? Los que van a dar directo al fuego son los que se van a quemar. Por eso has visto ladrillos artesanales que salen totalmente negros, ¿ya? ¿Y qué es lo que te dice el vendedor? No, ahí se ha usado el tema de arcilla negra, por eso te ha salido así, falso. Lo que ha pasado es que se ha excedido el proceso de cocción. En la parte superior, es decir, en la parte más alta, el fuego no va a llegar de la misma forma. Por eso generalmente viene a ser un ladrillo blando que se quiebra fácilmente y que no tiene la resistencia a la compresión adecuada. Generalmente los que se encuentran en el punto medio son aquellas que de repente en cierta forma llegan a su proceso de cocción. Entonces, quemar demasiado, ¿qué es lo que hace? Ustedes saben que la base del vidrio en cierta forma viene a ser la arcilla. Entonces, si quemas demasiado este bloque o esta unidad de albañilería, lo que va a pasar es que va a buscar o va a obtener la propiedad, en este caso, del vidrio. Por eso se llama el fenómeno de vitrificación. Va a tener esas características netas del vidrio. Es decir, que ya no va a absorber, pero tampoco ya no te va a trabajar. Va a ser muy duro y en cierta forma va a ser fácil de quebrar. Entonces, es una gran paradoja con respecto a esto cuando se hace de forma artesanal. Generalmente los hornos industriales, el fuego se distribuye a lo largo, tanto el fuego ataca por arriba y por ambos lados, tanto arriba, abajo y por ambos lados. Entonces la distribución de calor es de forma uniforme hacia todo lado. Entonces, el tema de absorción está íntimamente ligado con el proceso de cocción. Calidad de construcción, acá tienen ustedes, por ejemplo, esto es lo que ya hemos estado viendo cuando veíamos el tema de unidad de albañilería, que se deben aplomar, que la primera hilada en la losa, o sea, si en la losa tiene que ser en el sobrecimiento, que por jornada no se debe pasar 1,30 m, luego te dice que se tiene que hacer o se tiene que respetar el tema de conexión, si se va a hacer muros de albañilería confinada, como por ejemplo el tema de endentados, o el tema en el caso de repente de las mechas, que también se tienen que colocar
el tema de refuerzo, si vas a hacer con el tema de mechas, cada 3 hiladas, y que si vas a hacer un proceso confinado, que primero hagas el muro y que posteriormente tú hagas el vaciado de tu elemento de confinamiento. Entonces, a eso se refiere la calidad de construcción. Pero lo que nosotros nos enfocamos viene a ser a los ensayos previos que les he mostrado, tanto in situ y tanto en laboratorio. De esa forma se mide la calidad, en este caso, de la unidad de albañilería o de ladrillo. Acá, por ejemplo, esta es una ficha referencial. Esto en realidad tú puedes trabajarlo de acuerdo a la forma que tú quieras. Esto tú lo planteas de acuerdo al trabajo o de acuerdo a tu criterio. Pero de repente te dejo acá para que tengas tú como una pequeña muestra, para que puedas colocar los datos de tu proyecto, quién es el contratista, el área, la fecha, el registro, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, la primera parte hace referencia al tema de los materiales. Por ejemplo, si la unidad de albañilería es aceptable, si los materiales del mortero que van a componer el mortero son aceptables, si los refuerzos en las juntas son aceptables, si el mezclado de mortero es aceptable o no, si el almacenamiento de los materiales es adecuado o no. Entonces, a esto tú puedes aumentar, por ejemplo, puedes aumentar el informe de laboratorio, puedes aumentar de repente otra ficha de muestreo para cada uno de los ensayos, entonces es variable, puedes ir añadiendo. Entonces, de esta forma, terminarías el tema de control de calidad. Recuerda, en resumen, lo que tienes que ver van a ser 2 ensayos que van relacionados en el tema in situ, lo que es variación dimensional y el tema de alabeo, y los otros 2 ensayos de laboratorio, ensayos a compresión y el otro tema de absorción. Bien, y por último, el último tema viene a ser el tema de control de calidad de acero. El tema de control de calidad de acero, sí tenemos un mercado monopolizado por 2 empresas a nivel nacional. Una de esas empresas viene a ser Aceros Arequipa y la otra empresa viene a ser Sider Perú. Aparte de eso, han estado entrando algunas empresas de acero internacionales, como por ejemplo aceros brasileños, que en su momento han sido muy buenos. Han estado entrando aceros belgas, que en cierta forma eran más o menos moderados, y también han estado entrando aceros de marca china, y estos aceros sí tenían ciertas deficiencias hasta en el proceso de doblado para el tema de estribos. Pero la gente, por el mismo hecho de tener cierta costumbre a un producto, no se le ha brindado las oportunidades a esas empresas. Entonces, ¿por qué digo que es monopolizado? Porque estas 2 empresas son las únicas que manejan el rubro de producción de acero. Y si a ellos, por ejemplo, el día de mañana les da la gana de poder subir el precio, pongámosle así, de una varilla de media a 120, tú lo único que tienes que hacer es comprar, porque ellos recuerdan que el país se basa al tema de la ley de oferta y demanda, y ellos ponen un monto. Si quieres lo compras o si quieres no lo compras. Así de sencillo. Entonces bien, vamos a ver cómo se hace el control de calidad del acero y qué tenemos que tener en cuenta para esto. En el sector construcción dice, siempre ha sido una preocupación la estabilidad de las estructuras y el profesionalismo del constructor. Se habla mucho de la sismoresistencia y se piensa que el acero en sí debe ser sismorresistente. Pero hay que precisar que la estructura es la que debe cumplir con esta condición. Muy bien. En realidad, muchas de las cosas va de forma integrada en la construcción, tanto la mano de obra y tanto la calidad de los materiales. Si la mano de obra es muy deficiente, por más que los materiales son óptimos o son buenos, los proyectos o las edificaciones o sus construcciones van a salir deficientes. Si es que, por ejemplo, los materiales son deficientes, por más bueno que sea la mano de obra, lo que va a pasar viene a ser el mismo resultado, que tus proyectos van a salir deficientes. Entonces, son directamente proporcionales. Si tu mano de obra es buena y tu calidad de materiales es buena, tu proyecto va a tener muy buen resultado. Si tu mano de obra es mala y tu material es malo, tienes consecuencias muy graves dentro de tu edificación. Entonces, a eso va esta primera parte. Muy bien, ¿qué más dice? ¿Qué es el acero? Ahí te dice que el acero es básicamente una aleación de hierro con una pequeña adición de carbono, máximo de 2.14%, ¿no? Un porcentaje. Esta combinación le otorga al material dureza y estabilidad, propiedades mecánicas que lo hacen el compañero perfecto del concreto en las estructuras. Luego te dice,
Aunque existen muchas clasificaciones, una de estas clasificaciones vienen a ser los aceros de construcción. En el mercado ferretero comúnmente se dividen en aceros largos y aceros planos, denominación que se refiere a la forma y el uso de herramientas. Muy bien, primero lo primero, vamos a analizar la primera parte. El acero de construcción que ustedes tienen en la parte de acá, en la parte inferior, el acero de construcción, jóvenes, tiene que ser duro, pero también elástico. Y esa propiedad de elasticidad, en cierta forma, se llama la propiedad de ductibilidad. Es decir, que cuando se genera el tema de desplazamientos, cuando hay el tema de desplazamientos, el que va a trabajar netamente no es el concreto, sino ya entra a tallar en este caso el acero. Entonces, ¿en qué consiste la ductibilidad? Por ejemplo, haz la prueba con un resorte. Esto se basa en la filosofía del curso de antisísmica. Por ejemplo, en antisísmica se trabaja con el tema de los péndulos, ¿no? Para poder ver la frecuencia y en este caso el periodo que podría formar cada uno de los desplazamientos del péndulo. Pero imagina, un resorte, lo estiras, y si no lo estiras demasiado, va a tratar de volver a su estado inicial. Una liga, estiras y cuando lo sueltas, va a tratar de volver a su estado inicial. Pero ¿qué pasa cuando a ese resorte tú lo estiras demasiado? Ya no vuelve a su estado inicial. Va a haber un punto de rotura, un punto de fraccionamiento donde ya no le va a permitir volver. Lo mismo sucede con la liga. Lo vas a estirar tanto, que en un momento se va a fisurar, va a quebrarse, va a llegar a su punto de fisuración o a su punto de quiebre. Y eso significa que puede ser la fractura total o una fractura parcial. Si se rompe totalmente, esa es una fractura total. Entonces, el acero de construcción cumple esa misma función, que al momento de hacer los desplazamientos laterales o las derivas laterales, ¿ya? O los desplazamientos, en este caso el acero se elonga o se deforma en cierta forma y que pasado el tiempo del desplazamiento del sismo, trata de volver a su estado inicial. Esa es la propiedad que te brinda el acero a la composición de concreto armado. En la otra parte, lo que hace referencia, por ejemplo, donde dice aceros planos, vienen a ser a los perfiles, a los tubos generalmente, ¿no? Que podrían utilizar dentro de la carpintería metálica, que podrían utilizarlos de repente para hacer algunos muebles, o de repente para hacer coberturas livianas o formar pequeñas armaduras, pero que en cierta forma no vienen a ser netamente acero estructural. El acero estructural tiene otra composición, es mucho más resistente y mucho más rígido y mucho más flexionante con respecto al tema de los aceros de construcción. Pero el costo es mucho mayor comparado con el tema de acero de construcción. Continuemos. Los elementos de calidad del acero. En lo que te voy a mostrar acá, vienen a ser las 3 etapas que tiene el acero. Generalmente esto les enseñan de repente en su curso de estructuras o de repente en lo que vendría a ser materiales, pero que no se enseña bien la gráfica. Y el acero tiene generalmente 3 estados: el límite de fluencia, la resistencia, la tracción y la elongación. Lo veamos mejor o lo vamos a ver mejor con la gráfica. Quiero que se fijen acá. Miren, el estado, en este caso, del acero o los rangos que va a pasar o las formas que va a pasar en este caso el acero, va desde el rango elástico hasta el rango plástico. El rango elástico viene a ser el comportamiento normal del acero, es decir, la primera parte. Si se fijan, está formando una curva, ¿ya? Acá es lo mismo, está igualito, pero entiéndelo esto, fíjate. El rango elástico significa que tu acero tiene un comportamiento totalmente normal, que no hay fuerzas excesivas, que no hay deformaciones excesivas. Cuando ya se entra al rango plástico, hay un punto de quiebre que nosotros lo llamamos el límite elástico. Es decir, desde su comportamiento normal del acero, ya entra a trabajar a cierto punto. Y eso viene a ser el rango plástico. El rango plástico es cuando ya entra a tallar el tema de los esfuerzos. El esfuerzo, más que nada, el esfuerzo último. Por ejemplo, va a llegar un punto en el límite elástico que de repente los desplazamientos por el tema de sismo ya van a ser más bruscos, más fuertes, más prolongados. ¿Qué va a pasar? Esa prolongación va a hacer
que tu acero se deforme en un punto, que llegue a su carga máxima y que de ahí reduzca su resistencia hasta llegar al punto de quiebre, hasta llegar al punto de fractura. Y cuando se llega al punto de fractura, significa que ya hay cero resistencia, que esa estructura sí o sí va a colapsar. Entonces, si tú te fijas, de repente tú tienes ahorita en casa una viga de concreto armado. En realidad ahorita tus aceros están en esta primera parte, en un rango elástico. ¿Que tienen flexión? Sí, natural por el tema de gravedad. Pero aparte de eso, ¿hay mayor desplazamiento? No, no están siendo exigidas, no hay ningún problema. Cuando ya hay un sismo, por ejemplo, tanto en las columnas y en las vigas, que son los elementos que más sufren un sistema porticado, ¿ya? Es donde empieza a verse todo este problema y ver nada más, o el tema del rango plástico. Ver que la carga máxima, que esa carga máxima va a hacer que tu acero llegue a deformarse lo más que se pueda, y una vez deformada, así como el resorte, que ya la has deformado demasiado, y por más que trates de volverlo a su lugar, ya no vuelve, lo mismo le sucede al acero. O sea, por más que trata de volver, ya no va a poder. Y va a llegar un punto que si sigue habiendo movimiento por el tema sísmico, ¿qué pasa? Se va a producir el tema de fractura. ¿Y qué significa la fractura? Que puede generarse, es decir, el colapso inmediato de tu estructura, es decir, que ya no va a soportar ningún esfuerzo sísmico. Entonces, en conclusión, esto te indica tu gráfica. Los dos rangos, el rango elástico y el rango plástico. ¿Cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre acá es el límite elástico, que te hace pasar de un rango a otro. ¿Y cuál es el punto, en este caso ya punto colapso? Viene a ser el tema de fractura. Ahí es donde literalmente ya tu estructura va a colapsar por completo. Entonces bien, continúa. ¿Cómo mides esa famosa curva? ¿Cómo haces el control de calidad? Y acá viene a ser el tema de control de calidad del acero refuerzo por el ensayo a tensión. Es decir, recuerda que al concreto, ¿qué se le hace? Se le aplasta, se le somete a cargas de compresión. Al acero se le hace una cosa totalmente distinta, inversa. Si al concreto lo aplastas o lo haces trabajar a compresión, al acero lo vas a estirar todo lo que puedas y vas a medir esa elongación que podría haber, esa deformación, hasta llegar hasta su punto de quiebre. Y obviamente eso se maneja a través de máquinas sistematizadas. Por ejemplo, en el tema de concreto, hay máquinas que ya te grafican en las curvas de resistencia a la compresión. Con respecto al tema de acero, de la misma forma, ya hay máquinas que te grafican. Esto es un gráfico de una máquina. El problema es que tampoco no he tenido oportunidad de ver o de contar, en este caso, o de que hay un laboratorio que cuente con esta maquinaria. No hay, no he visto, salvo que de repente me haya equivocado, pero no hay. Entonces, ¿cómo tú saber si es que la empresa Aceros Arequipa o Sider o el proveedor de verdad te está vendiendo el acero que tú estás solicitando? Porque ahora con el tema de la falsificación hay falsificaciones muy exactas. Por ejemplo, en el tema de las lámparas, es decir, por ejemplo, los focos, o de repente, a ver, los mismos elementos deportivos, lo hacen pasar tan bien, tan idéntico, lo copian, ¿ya? Que literalmente te puedes confundir. Podrían hacerte o podrían darte eso. Entonces, una forma de ver que efectivamente el proveedor está cumpliendo debe ser este ensayo a tensión a través de estas maquinarias ya más que aceptables. El problema es que no contamos con la maquinaria. Tendrías que mandar tu probeta o tu varilla, tendrías que mandarla a un laboratorio de Lima y esperar un cierto tiempo recién para que te envíen el resultado. Y eso es una clara deficiencia o una crítica en el caso de la región Huánuco, para que también puedan contar con estos laboratorios que son indispensables. Índice de resistencia. Este índice de resistencia depende del grado. Ya quiero que te fijes acá. Todo esto de acá se resume a este cuadro. En el grado te va a indicar el módulo de fluencia. El módulo de fluencia viene a ser el F'Y. Entonces, generalmente el acero de uso comercial o el acero que nosotros tenemos acceso y que la mayoría lo compra en las ferreterías, viene a ser el acero de grado 60, cuyo módulo de flexión ya viene a ser de 4200
kilogramos por centímetro cuadrado. Con respecto al de grado 40, fíjate a qué valor llega como máximo, el de grado 75, fíjate, y acá hay un grado especial, el de grado 60, pero que es fabricado con otra normativa, con la A706. Pero si te fijas, tienen el mismo módulo de fluencia, es de 4200, solo que tiene una variación con respecto a la normativa ASTM. Esto viene a ser una normativa norteamericana. ¿Cómo te fijas esto del grado 60? Si has sido tú bien curioso y bien minucioso, dentro de la varilla viene impreso la marca, dirá Sider Perú o dirá Aceros Arequipa. Y también dentro de la misma varilla viene impreso el grado. Van a ver ustedes que dice grado 60. Entonces, tú ya lo relacionas directamente con esto. Pero imagina que te venden, tú has solicitado de grado 60 y no sabes ver y te dan de grado 40. Fíjate que hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre 2.800 a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tú dirás, pero ¿para qué me sirve ese módulo de fluencia? Esto es lo que va a soportar cuando entra tu acero a este rango plástico. Significa que cuando ya se activa netamente el acero para que pueda soportar esa carga, es en este punto. Y es donde tiene que actuar cada una de estas fuerzas. Si tú solicitaste el de grado 60 y te traen del grado 40, no esperes mucho porque no te va a resistir tanto. Entonces, fíjate bastante, por favor, ahora si de repente tienes una varilla en casa, o si de repente tienes un vecino, o si tienes un negocio relacionado con la venta de materiales, fíjate si efectivamente dice grado 60, ¿ya? Grado 60, entonces directamente lo relacionas. Y también tiene que estar la marca. Eso hace referencia al índice de resistencia del acero, en otras palabras, el módulo de fluencia del acero. Acá te dice, por ejemplo, el control de calidad. Hay diferentes bibliografías que hablan acerca de esto. Entonces te dice, no, por tratarse de un material procedente de factoría, es decir, de fábrica, podría pensarse que su control en obra no es necesario. Es lo que te dice. Esto no es así, porque el acero experimenta variaciones de unas coladas a otras, así como durante el proceso de elaboración, laminado en caliente o deformado en frío. Y aun cuando los fabricantes lleven su propio control de calidad, las comprobaciones en obra siempre son convenientes. Montoya. ¿En qué año? 1978. ¿Lo hacemos en la actualidad 2020? Creo que no, porque muchos dicen, no, es acero Arequipa o es Sider Perú. ¿Para qué? Entonces, ese es un problema. ¿Qué más te dice? Por ejemplo, cito nuevamente a Montoya. Solo en el caso en que el acero posea marca de calidad, lo que significa no solo la existencia de un autocontrol, sino también la de un control del autocontrol a cargo del organismo que otorga la marca, puede emplearse directamente y sin ensayo previo, utilizando en proyecto el valor más bajo del coeficiente de minoración. Y aún en este caso es recomendable efectuar algunos ensayos y comunicar sus resultados al organismo citado. Entonces, ¿qué te dice Montoya? Que muy bien, puede haber de repente una calidad de control previa al momento de producción, pero a este grupo de control de calidad o a estos encargados debe haber otro grupo que supervise a este grupo para que vea que efectivamente se está cumpliendo o no. ¿Y esto qué va a influir? Va a influir la calidad de la empresa, la calidad del producto. Que si uno es deficiente, va a afectar directamente al producto. Es como, por ejemplo, leche Gloria, y anteriormente se consumía bastante. Y desde que salieron y mostraron que en realidad no era leche, que de repente era pintura, o en cierta forma demostraron así, que no era leche, o era leche en polvo, o era leche de soya, lo que llegaron a la conclusión es que la gente ya no compra. Y si compran es muy bajo ya la gente que compra cada uno de estos productos. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Qué más te dice? Las características del objeto de control pueden agruparse en características mecánicas, que hemos visto el ensayo previo, las características de adherencia, que va a depender de la calidad de las corrugas, y el tema de aptitud de soldeo, es decir, si es apto o no es apto para soldado. Entonces veamos eso. Características mecánicas es lo que hemos visto en la parte de este ensayo, atención. Entonces, tocar eso es como redundar, ¿ya?
Acá está, te muestro la misma gráfica de, en este caso, de los rangos, tanto el rango plástico y el rango elástico que tiene el acero. Prosigo. Las características de adherencia. Esto de cómo van relacionados con el tema de las corrugas. La adherencia va relacionada con el tema de las corrugas. ¿Y qué te dice Montoya? Te dice, en el caso de las barras lisas, la adherencia no es objeto de control. ¿Por qué? En un acero liso, cero corrugas, ¿qué vas a medir ahí? Ahí, en cierta forma, la adherencia no debería ser la adecuada. Eso es lo que dice. Entonces veamos, dice acá, en el caso de las barras corrugadas, las características de adherencia deben haber sido objeto de ensayo de homologación por parte del fabricante, por lo que debe exigirse el certificado correspondiente. En dicho certificado figuran los límites extremos de las características geométricas de las barras para las cuales se encuentran homologado la adherencia. Y también te dice, por consiguiente, el control de obra puede limitarse a comprobar que el dibujo, los nervios o resaltos se ajustan al homologado. De no ser así, se rechazará el lote correspondiente y se advertirá de ello al organismo que otorgó la homologación. Es decir, ¿qué es lo que recomienda Montoya? Montoya lo que recomienda, y creo que lo que todo trabajador o toda empresa debe exigir esto, que se le entregue una certificación, que para que pueda producir esa licencia, ya, esa licencia de producción, tiene que ir vinculado con el tema de homologación. Y que esa homologación, en otras palabras, viene a ser un control de calidad riguroso que ha pasado y que de verdad constata que el cumplimiento, es decir, de sus especificaciones técnicas con respecto a los aceros. De no ser así, entonces se pone en tela de juicio, en duda, el tema de la empresa que ha dado cada uno de estos. Cuando dice, por ejemplo, los nervios, vienen a ser en los cantos, ustedes habrán visto unas pequeñas protuberancias lisas ligeramente, ¿ya? A esos vienen a ser los famosos nervios. Y las corrugas, obviamente, son las que son lo que sobresalen a la parte de los cantos o de los lados. Y por último tenemos la aptitud del soldado. ¿Será apto para soldar o no? Muy sencillo, esto no requiere mayor definición. Los aceros de construcción, lo que hacen comúnmente esto, ustedes habrán visto en obra, de repente para poder traslapar, dicen, no, lo mejor, hay que agarrarlo y lo traslapamos, o lo tomamos y como ya no le hemos amarrado con el alambre muy pequeño, mejor hay que soldarlo. Falso. Si ustedes revisan las especificaciones técnicas, tanto de Aceros Arequipa y de Sider Perú o de cualquier empresa extranjera que va referido al tema de acero construcción, en ninguna parte de sus especificaciones técnicas te dice que es apto para soldar. Y esto va enfocado para el tema de construcción. Si de repente quieres hacer una parrilla, si de repente quieres hacer, no sé, un mueble o algo ahí, bueno, es aceptable. Pero si vas a utilizar para el tema de construcción, no. La especificación técnica no existe y no te permite para el tema de soldado. Así que si de repente han visto, no, mejor Inge, hay que soldarlo. Falso, no. Dañas al tema del acero. Los que han trabajado de repente en el tema de soldadura o los que han visto en el tema de soldadura, se ejerce cierta energía. Es decir, se da cierto calor, se pasa cierta corriente y al momento de soldar se recalienta el acero. Y eso en cierta forma hace que se deforme el acero y que pierda propiedades internas hechas mismas por su propia composición. En la parte de la derecha, esto vienen a ser aceros estructurales, netamente aceros estructurales, ¿ya? Que sí puedes hacerlo, la unión a través de pernos, ¿ya? O puedes hacer las uniones a través de un soldado especial. Viene a ser una soldadura industrial. Pero jamás de los jamases, por favor, cometas estos errores de estar soldando, ni sugieras, porque no te lo recomienda dentro de sus especificaciones técnicas. Ensayos del acero, si quieres revisar las normativas ISO, acá te dejo para que tengas solamente conocimiento. En realidad, lo que nos interesa vienen a ser los tres mencionados en Montoya. Viene a ser el tema de las características mecánicas, que lo hemos visto en función de la gráfica, ¿ya? De rango plástico y elástico, las características de adherencia,
que va a depender en este caso ya de las corrugas, ya, y de la calidad y el control de homologación. Y por último, la actitud de soldado o de soldeo. Si es apto o no es apto en el tema de acero de construcción, no, salvo que de repente salen aceros de construcción especiales, salvo en ese caso. Entonces te dejo ahí los ensayos que tú podrías utilizar. Una forma que también, de la misma forma que te deja una ficha, puedes utilizar esta ficha como referencia, pero recuerda que tú puedes mejorarlo, que tú puedes cambiar. Por ejemplo, en esta ficha de referencia te dejo, por ejemplo, la limpieza. ¿Qué tan limpio está el acero de construcción? Si tiene corrosión, si tiene concreto, si hay grasa, etcétera, etcétera, o en qué caso está. La calidad de acero, si cumple o no cumple, si tiene el grado, la marca, si te indica la normativa. El diámetro de la varilla, si tú has solicitado de media, tienen que traerte de media. Si tú has solicitado 5 octavos, de 5 octavos. La longitud de traslape, esto sí va a depender de la actividad que tú estás haciendo. La correcta ubicación de los traslapes va relacionado con el tema de actividad que estás haciendo. Longitud de cancho es variable, si es en el tema de estribos o si de repente es con el tema de las uniones. Radio de doblez, espaciamiento entre barras, espaciamiento entre estribos. Entonces, todas esas cositas, esto sería como un checklist que tú podrías hacerlo para ir controlando cada una de tus actividades. Y si es control de material, de la misma forma, ¿no? Si es que te ha llegado correctamente, si está limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te lo dejo hasta esta parte para que tú puedas tomarlo como referencia y una ficha referencial. Recuerda que no siempre es así, tú puedes mejorarlo de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Conclusiones, bueno, creo que está por demás. En realidad eso va a depender de los ensayos que se está realizando en cada uno de ellos, que siempre se tiene que respetar cada uno de estos ensayos, que se tiene que hacer sí o sí los ensayos, por más que sean una marca reconocida, que por más que te indiquen que está bien, tú siempre tienes que verificar la calidad de cada uno de estas. Que si no está especificado dentro de tu especificación técnica, como el tema de soldar, no lo hagas, ni tampoco trates de fomentar eso porque estaría yendo en contra de sus especificaciones técnicas y estarías engañando en cierta forma la composición y eso a la larga te va a traer problemas dentro de tu elemento estructural. Muy bien, de esta forma es lo que hemos terminado el control de calidad de cada uno de los materiales. Entonces, bien, creo que el tiempo amerita que realice una explicación con respecto al tema de sus evaluaciones. Sí, jóvenes, entonces son las 6:53, creo que es un tiempo más que adecuado porque eso fue la solicitud que me hizo su colega Jack. Entonces, ahora les voy a explicar cómo ha sido el tema de la evaluación, ¿ya? Y por qué tienen esa nota en cierta forma. Entonces, por favor, denme un solo minutito, por favor, para poder indicarles. Bien, muchachos, a ver, perdón, déjenme abrir. Muy bien, a ver, bien. Voy a tratar de ser lo más explícito y de la misma forma lo más breve posible. A ver.
Aunque creo que acá me he olvidado de abrir el tema de los formularios. A ver, para poder ver las preguntas, ¿no? O sea, si es que han estado bien fundamentados o no. Bien, estas eran las preguntas y ahora comienza su explicación previa detallada de cada una de estas. Para empezar, quiero que entiendan esto. Que muchas veces nosotros hemos estado o hemos criticado el tema de la educación. Con el tema de la SUNEDU, en cierta forma estamos teniendo cierta calidad educativa, tanto a nivel docente, a nivel de infraestructura, a nivel también de conocimientos y a nivel de investigación. Entonces, en su momento ha habido hechos que nos han indignado a nosotros, tanto como personas, ya como parte de población cívica, ya, que no se ha escuchado y que no se nos ha dado las mismas oportunidades. Por ejemplo, las imágenes que les voy a mostrar. Vamos a comenzar desde este punto. Un personaje muy conocido que ahora está en el ámbito político. ¿Por qué se le conoce? Porque es copia y no plagia. En que en su momento, como personas, hemos criticado, como estudiantes, hemos criticado. ¿Qué más? Que generalmente los que entran a tallar en el tema político no cuentan con el tema de un nivel educativo adecuado. Jóvenes o representantes políticos que ni siquiera tienen certificados de estudios de nivel primario ni de secundario o que nunca hayan estudiado y que nunca hayan pisado una universidad. Congresistas que han llegado a ocupar cargos importantes como la Comisión Agraria o la Comisión de Educación y ni siquiera contaban con estudios superiores. Últimamente, y esto es lo que ha marcado, que un presidente que no tenía ni siquiera estudios universitarios completos. Entonces, hemos criticado como jóvenes que, pese a que nosotros nos esforzamos, estudiamos y tratamos de cumplir tal como es, otras personas tienen mejores oportunidades. Y para un concurso público, esto va referenciado. Es decir, que si quieres ocupar cargos más altos, siempre va condicionado con la cantidad que tú puedes dejar o con el tema de corrupción. A todo esto, en su momento he felicitado y en su momento también me he solidarizado con los jóvenes que han estado presentes. Por ejemplo, este es dentro de la crisis política no tan lejano, uno de los carteles referenciales. Jóvenes preocupados en estudiar y en este caso la referencia de un presidente que ni siquiera tenía un título profesional. Jóvenes, que en este caso, dos valientes jóvenes han dado su vida por una mejor calidad educativa, el tema democrático y que se nos da una igualdad de oportunidades a todos los jóvenes como profesionales. Y ustedes, la nueva generación del bicentenario, que hacían alusión a esto, que se metieron con la generación equivocada. Con estas premisas van a ver lo que han mostrado acá en su tarea académica 2. Y díganme si yo de repente soy el malo de la película, si de repente saben que ese ingeniero es muy malo, que nos quiere jalar o tiene esa intención, vamos a ver si de verdaderamente es así. Y quiero que se pongan en una parte imparcial, que dejen de lado el tema de sus disputas y todo eso, y que se pongan en un lado imparcial. Yo les había dejado, esta es una imagen que me envió Jack cuando hizo su encuesta, es una imagen que me ha enviado cuando les dejé elegir a ustedes entre un examen y un trabajo. El total de votos ha sido de 30. 23 personas han elegido examen y 7 personas han elegido trabajo. En realidad, dentro de esta plataforma no son solo 30. Si se fijan, hay 53 alumnos matriculados. La diferencia de estos jóvenes que han participado acá, no sé cuál habrá sido su motivo, la idea ha sido lo más democrático. Entonces, yo no he tenido ningún problema. El tema de trabajo, en su momento les hablé de dos temas. Un primer tema que iba a ser referenciado con el tema de normativas de estructuras, que por cierto era un trabajo similar al trabajo de arquitectura que les había dejado, ¿ya? Pero esta vez se enfocaba al tema de estructuras. Y el otro tema era de procesos constructivos, que como en el anterior ciclo había dejado, les iba a pedir que tomen o que saquen fotos referenciales de internet y que me indican qué tipo de sistema constructivo es, nada más. Pero no importa, al detalle de eso, o sea, han tenido su motivo de elegir un examen y me parece muy bien. El hecho es esto,
que si tú tomas una decisión, tú tienes que saber respaldar tu decisión y saber por qué has tomado esa decisión. Entonces, fíjate, decían, ¿no? Por ejemplo, los rumores, por ejemplo, Jack me decía ingeniero, que quieren un solucionario, que de repente quieren un solucionario específico. Jóvenes, la idea de darles preguntas libres es para poder conocer tu punto de vista. Que si yo te doy de repente, ¿quieres un solucionario? Yo te voy a pedir cosas específicas, con punto y coma, tal como está. Y si no me lo haces igual, te voy a jalar. Y en otras palabras, ese es incitar al memorismo, ese es incitar a que tú no aprendas. Lo único que he buscado con las preguntas libres, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Explique usted qué función cumple un aislador sísmico. Esto era una de las preguntas. Explique usted qué función cumple un aislador sísmico. Y esto lo he hecho en clase y ni siquiera ha sobrepasado los 5 minutos. Si tú has estado presente en clase, tu punto de vista o lo que tú piensas de eso era para que me lo digas. ¿Y qué creen que hicieron? ¿Se han fijado en la imagen en este caso de César Acuña, que no es copia, no es plagia? Fíjense. Decían, por ejemplo, esta era una respuesta recurrente. Es una herramienta de alta tecnología. Solamente quiero que se fijen en esta respuesta. Decían, es un aislador, sirve para disipar la energía causada por los sismos y todo esto. Luego dice, un aislador sirve para separar una estructura en movimiento. Y luego decía, para su función, desacoplar. Pareciera que estaría bien, ¿cierto? Pero ¿cómo podría premiarte algo que cuando tú buscas en internet está totalmente igual? O sea, somos doble morales, señores. Somos en su momento, de repente, criticamos algo, que criticamos que hay corrupción, que la educación no es buena, que no se les da la oportunidad, y hacemos este tipo de cosas, que lo más fácil es entrar a internet y en vez de dar tu propio punto de vista, copias con todo tal como está, y que en su gran mayoría hay 8 o 10 estudiantes que han hecho esta misma respuesta. ¿No me creen? Acá hay otro. ¿No me creen? Acá hay otro. Las páginas ahí están. Si ustedes me dicen, a ver, pásenme las páginas muy gustosamente de paso. Acá está, desacoplar. ¿Qué más? Entonces, acá, por ejemplo, igualito. Tal como está, tal. O sea, ni siquiera hay algo diferente, no hay ningún aporte. Entonces, fíjense, con respecto a la primera pregunta, digo yo, estas son sus respuestas, muchachos. En su momento hemos criticado que la educación no es buena. Debo premiarte, debo felicitarte, que cuando yo te dejo una pregunta libre, como es en el caso de que explique usted qué función cumple un aislador sísmico, lo más fácil que tú haces es entrar a una página web y copiar tal como está. ¿Y tú crees que todavía tienes el derecho de poder reclamar eso? Prosigo, para que no digas, no, pero de repente una pregunta, ingeniero. La segunda pregunta, o una de las preguntas que tenía en este caso, decía, explique usted en qué consiste el sistema mixto en instalaciones sanitarias domiciliarias, Y te dice también, explique las ventajas y desventajas, para que tú te puedas explayar. ¿Y qué me hiciste? Fíjense estas respuestas. Se caracteriza por ser fuerte en la construcción estructural. Es mejor en colegios, ventajas, se puede combinar sistema y es mejor. ¿Creen que esta respuesta es la correcta? ¿Creen que esos estudiantes que todavía están reclamando son los que han dado estas respuestas? Dice acá, el sistema mixto es tipo de construcción dual o también llamado combinado. También te dice, las ventajas son aporticado, que mano de obra no tan especializado, se puede plantear mayor a 4 pisos. ¿Qué más dice en la parte inferior? Todo lo que ven acá son respuestas que he recopilado, ¿ya? De cada uno de los jóvenes, en que en su mayoría me han puesto así. Dice, el sistema mixto para instalaciones sanitarias, dice, con este sistema se ven abastecidos los primeros pisos de un edificio por medio de la red pública. Hasta cierto punto está bien. Y se llega acá. Dice, ventaja, es económico ya que no depende de una bomba centrífuga. Pregunto yo, ¿es económico? Cuando vas a utilizar una bomba, ¿es económico? ¿La electricidad no te cuesta? ¿Es económico? Luego dice, depende mucho de la presión. ¿Cómo va a depender de la presión en este caso si tú estás utilizando una bomba? Luego dice acá,
El sistema mixto consiste en la mezcla de varios sistemas para una construcción de una obra. Una ventaja es que se genera una resistencia mayor. El sistema mixto viene a ser la combinación de varios sistemas. Ventajas, generar una estructura con una mayor resistencia y rigidez. ¿Qué más dice? Un sistema mixto se da el caso de edificaciones altos. Se emplea el sistema de tanques elevados a diferentes alturas, bien con bombeo desde el sistema de un tanque o a otro. ¿Y dónde están tus ventajas y dónde están tus desventajas? Y pides los puntos que se te ha asignado. También te dice, el sistema mixto se va a abastecer por medio de la red pública, pero fíjate acá, dice, ventajas. Es ecológica y no depende de una bomba que consume electricidad, ¿cierto? O sea, tú para que puedas abastecer 3, 4, 5, no va a depender de eso. Luego te dice, no es recomendable para edificios de 3 pisos. O sea que si yo tengo 3 pisos, no planteo un sistema mixto y que eso más bien no era una posible solución para eso. Te dice más, fíjate, al ser un sistema mixto, los aparatos sanitarios deberán instalarse en ambientes adecuados, dotados de amplia iluminación. Eso es la referencia de un sistema mixto. Luego te dice, el sistema mixto consiste en captar agua del proveedor para luego almacenar un componente especial, que esta puede ser cisterna. Posterior a este sistema bombear un tanque elevado para luego distribuir fluido en todos los ambientes que requieren esto. ¿Y dónde está tu ventaja y desventaja? Entonces, cumples, o sea, cumples con lo que te estoy preguntando, cumples con lo que te estoy preguntando o no. Luego te dice, defina usted qué es una carga muerta y es una carga viva. Cuando hemos tocado la normativa E020, les mostré la referencia del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Y qué pasó? Hay algunos estudiantes que no han entrado. Y yo en su momento les expliqué, les dije que esa normativa no hacía verdaderamente la referencia a lo que indicaba ahí. Entonces les expliqué. Recuerdo también que en este caso, Jonathan, cuando les hacía la consulta del cálculo estructural, Jonathan, uno de sus colegas, me respondió de una forma muy correcta de cómo debería ser el proceso para un correcto cálculo estructural. Y me acuerdo muy bien. Entonces, veo esto y dice, por ejemplo, dice, solamente quiero que lean, tal como está acá, dice, es todo el peso, los materiales, dispositivos, equipos, tabiques y elementos. Es toda sobrecarga de edificación uso. Aquí tenemos ocupantes. Fíjate nada más, ¿ya? Son cargas que se producen por el peso propio de edificación. Cada vez son cargas sus de edificación que pueden formar un importante tiempo. Todo esto, todo lo que ustedes están viendo acá, tanto ocupantes, elementos permanentes, incluyendo peso propio, etcétera, etcétera, van a ver todo lo que está acá, ¿ya? Todo, o sea, lo que dice elementos permanentes, tabiquería, acabado, cielo raso, aparentemente debería salir de ustedes. Pero esto es una muestra del Reglamento Nacional de Edificaciones, la E020. Te dije copia tal como está. Acá está. Haz copia igualito. Si ustedes revisen, está igualito. Busca en otra página web, hace la misma referencia. El peso de todos los elementos estructurales basada en dimensión peso propio. Carga viva, de la misma forma. Todavía es copia igualito. Tal como dice de repente acá, hace referencia a personas, igualito. Dice cabinas, particiones, personas. Tal como está, has copiado. Entonces digo yo, debería premiarte, y no solamente te ha bastado con eso, has entrado a otras páginas, por ejemplo acá, son aquellas cargas que actúan durante toda la vida de su estructura, incluyen aquellos elementos de una estructura con vigas, pisos, techos, y hasta este punto, hasta cargas permanentes, ya no copias símbolo de ni nada de eso. Luego llegaste a cargas vivas, te voy a mostrar, está igualito. Las cargas vivas son cargas no permanentes producidas por materiales o artículos o inclusive gente en permanente movimiento. Tal como está acá, jóvenes, he tenido respuestas totalmente iguales. Entonces me pregunto, ¿somos tan doble moral de criticar a algo que nos gusta y nos ha indignado en su momento y que a nosotros hacemos lo mismo? ¿Debería premiarte por eso cuando en realidad te doy preguntas libres para que tú puedas sustentar? Para que tú puedas dar tu punto de vista, temas que he tocado en clase, temas que te he pedido en su momento que participes o que preguntes. Ahora viene acá, la otra pregunta dice, explique la modificación del factor zona y cómo afecta esto a Huánuco según la normativa del diseño sismo resistente. Y recuerdo que esto lo hice en clases, cuando hemos tocado el tema de las normativas de sismo resistencia, la E030, ya, te voy a mostrar, cuando hablábamos del tema de sismos, ya, en cierta forma, pero el cambio te expliqué, qué gran cambio se dio, que se pasó de 3 zonas a 4 zonas. Entonces, fíjense todas las respuestas que se me coloca.
Por ejemplo, dice, estamos en dos tipos de zona y cuando necesitamos para optar un valor, no sabemos en efecto qué valor tomar. ¿Es cierto eso? Al menos has revisado la normativa E030, ahí te clasifica, ahí está por provincia y sus distritos. Lo que yo te recomendaba es por el tema de las microzonificaciones. ¿Qué más dice? Te dice, en él, pero contamos con tres zonas. ¿Tres zonas? Están propuestas, se basan por distribución y espacios. La modificación del factor zona consiste en estudiar las zonas sísmicas según la norma E030 y para la que Huánuco afectaría mucho, ya que Huánuco no está preparado para soportar sismos. O sea, el factor zona te afecta para eso, o sea, tú dices, no, o sea, es más, te dice, un sismo de una magnitud alta, principalmente las zonas altas de Huánuco. ¿Cuáles zonas altas? Tanto las casas, colegios, entre otros, no están preparados para soportar sismo. Eso es lo que te hace referencia en el factor zona. Respuesta como, por ejemplo, no sé. Te dice, por ejemplo, los sismos representan uno de los factores que ocasionan mayor número de muertos. ¿Eso te dice? También te dice, afecta a la zona 2 y 3 a Huánuco debido a que por esta clasificación las viviendas no están preparadas. ¿Es cierto eso? O sea, que va enfocado al tema de viviendas. Te dice también la modificación del factor zona se da, se quedó ahí. El factor de zona afectó de acuerdo donde encuentro el hipocentro. Hace referencia al hipocentro y al epicentro. Te dice también, es conocido como el terremoto, es el movimiento brusco de la Tierra. ¿Ese es el factor zona? Pregunto yo. Acá te dice, la ciudad de Huánuco está ubicado en la zona 2, este factor 0.25. En algún momento te he dicho cuánto es ese factor. Te estoy solicitando ese factor. Te dice la modificación, se modifica, afecta a Huánuco de manera desfavorable. ¿Y qué tal no afecta de manera desfavorable? ¿Qué tal de manera favorable? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Ese es el cambio, ese es lo que te he pedido. Luego te dice, según este factor, nos encontramos en la zona 3. No solamente nos encontramos en la zona 3, nos encontramos en la zona 2 y 3. El factor zona, según la clasificación, es en un mapa, ya que el Perú se encuentra en el cinturón del fuego. ¿Que eso te controla para el tema del cinturón del fuego? O sea, el factor zona. Si estás zonificando los departamentos del Perú con sus respectivas provincias y distritos. Entonces, fíjense todas estas respuestas que, por ejemplo, acá dice, afecta a la zona 2 y 3 debido a que por esta clasificación las viviendas no están preparadas. ¿Dice eso? Pregunto yo en su momento les he dicho factor zona, o cuando hablábamos acerca de las diapositivas, neta, referíamos al tema de su categorización, dependiendo del tema de su uso. A eso es lo que se refería. No estoy hablando del tema de factor zona en esa parte. Entonces, imagínense todas las respuestas que he sacado y fíjense cuánta cantidad de respuestas es lo que está acá como muestra para que ustedes puedan ver, ¿ya? Y la pregunta 5, una penúltima pregunta, te decía, explique cuál es el correcto tratamiento del agua potable que se debe hacer según las normativas de obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ni siquiera me he ido a la última normativa, no me vas a decir, Inge, pero usted se ha ido a la normativa OS0100. Qué difícil, ingeniero. Ha estado dentro de la OS020, o sea, una de las primeras normativas, porque la primera era en componentes y la segunda hablaba de tratamientos ya del agua. Y fíjense todas las respuestas. Dice acá, es como quien decir, ya, mira, es en el tratamiento del agua no se podrá emplear sustancias capaces de producir daños con efectos adversos a la salud. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Recuerda esta respuesta. El tratamiento correcto del agua se debe realizar es por decantación de aguas. Ahí terminó todo. O sea, explicar terminó en solamente esto. Luego te dice, se determinan los alcances y luego la fuente, luego la manera de captación, la condición, el correcto tratamiento. Fíjate y recuerda esta respuesta. Te dice, deberán someterse a los tratamientos de normas del consumo de agua que cumplen con las normas nacionales de calidad del agua. Ahora, todo lo que te estoy mostrando ahí, todo lo que está acá, te voy a mostrar que es una copia fiel del Reglamento Nacional de Edificaciones referido a esa norma. Fíjate, igualito, igualito. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿recuerdas? Si todavía ponías cuadro, ¿qué cuadro? Si ni siquiera has copiado con todo el cuadro. ¿Qué más? Hablas de los factores de diseño. Ahí dice que también han copiado el tema de las normas de los estudios de factibilidad. Entonces pregunto yo debería premiarte por eso? ¿Por haber copiado de la normativa tal como está? ¿Por ni siquiera haberte detenido a leer al menos un poco, o al menos de tratar de explicar? Ustedes no han visto cómo es una planta de tratamiento,
consumimos de seda guánuco y no sabemos cómo es esa planta de tratamiento o cómo funciona? Continúo con respecto a la última pregunta, pese a que ya estoy sobre la hora, pero me gustaría que ustedes lo vean. Dice, ¿cuál sería la cimentación que usted te recomendaría si deseo construir una casa? Te está diciendo que recomendarías, no que lo harías. Te está diciendo que podrías recomendar, es como si alguien te pregunta y tú dijeras, a ver, ¿qué tipo de cimentación? Cuando tu casa quiere ser en la playa, te dice, justifique su respuesta. Y mire respuestas como esta. Dice, la cimentación adecuada para construcción de una casa en playa sería una cimentación de mampostería, es decir, piedra más concreto. Te dice, este tipo de suelos es necesario realizar con una cimentación. Y si tú buscas esta definición de las losas tipo waffle, tal como está, está en internet. Sigo, la cimentación por zapatas. ¿Qué tipo de zapatos? O sea, zapatas, cuando hemos visto clasificación de cimentaciones, tenemos por vigas de cimentación, tenemos combinadas, tenemos plateas, etcétera, etcétera. Luego dice, la cimentación que recomendaría sería la cimentación superficial. Superficial engloba varios. ¿Cuál de esos es lo que tú estás eligiendo? Luego te dice, la cimentación que yo recomendaría sería una estructura cuya misión es transmitir sus cargas. Pero te está preguntando, ¿qué tipo? No se está pidiendo su misión. Fíjense esta respuesta. Cimentación con zapatas, bueno, zapato, acá hay zapatos, pero me imagino que quiso decir zapatas aisladas. Zapatas aisladas en arena, pregunto yo. Definición, aporticado. Recomendar un cimiento corrido. ¿Tú pondrías cimiento corrido como tu cimentación para una casa en playa? Entonces, fíjense todas estas respuestas que están leyendo. Entonces, pregunto yo debería premiarles, debería aprobarles por haber calificado de esta forma. Soy el malo de repente, soy el ingeniero más difícil, o mejor me hubiera, no me hubiera matriculado, o mejor hubiera llevado con otro docente, hubiera llevado otro curso. Por eso, por pedirte que solamente asistas a clases, que participes y que des tu punto de vista, porque son preguntas libres, ni siquiera te estoy condicionando, ni siquiera te estoy diciendo por qué no hiciste igualito. Y que somos doble morales, jóvenes, que en su momento nos hemos indignado. He revisado un trabajo de un estudiante que me envió, que me dijo, mientras hacía este trabajo había gente luchando. Y fueron de los primeros jóvenes que me habló de cálculo estructural y lo recuerdo. Y somos doble morales al poder colocar, criticamos que hay corrupción, que la educación está mal y hacemos eso. Y luego que la culpa tiene el docente. El docente nos quiso jalar. El docente tomó ese examen difícil. ¿Difícil en qué momento, muchachos? Pregunto yo. Ese tema todo lo he explicado en clase. Esa pregunta de la casa en playa me hizo una de sus compañeras y lo respondí en su debido momento. Entonces díganme, ¿yo soy el malo de esta película? ¿Yo soy el malo que no tiene criterio para evaluar de repente que por qué no nos da un solucionario? Porque en el tema de cimentación he visto jóvenes que me han planteado cimentación con vigas de cimentación o zapatas con vigas de cimentación. Hay otros que me han planteado plateas. Hay otros que me han planteado, por ejemplo, zapatas combinadas. ¿Y qué pasa si yo solamente te iba a poner platea de cimentación? ¿Qué ibas a decir? Pero Inge, ¿y por qué no el otro? Por eso son preguntas libres, pero tienen que ser lógicas. ¿Tengo que premiarte por haber copiado de internet? Pregunto yo. Por en vez de pensar y dar tu punto de vista, lo único que has hecho es entrar a internet y copiar y hacer un control C y un control V, pero sí criticas a otra persona que hizo su tesis para el tema de plagia y no copia. ¿Somos doble morales? ¿Son esa generación del bicentenario, pregunto yo, esa generación que no saben con quién se han metido, que es la generación que creían que no son? ¿Que ustedes creen que esas personas que han salido a luchar tienen esos mismos hechos de esas personas que han hecho este tipo de exámenes? De la misma forma, cabe resaltar, hay estudiantes que han aprobado con muy buenas notas. Hay estudiantes que han sacado 14, si no me equivoco, es junior. Tienen su segunda tarea 17 sumando su trabajo. Hay un estudiante que el día de ayer me dijo, a través de su delegado, me dijo, ingeniero, a mi colega dice que no tiene nota, pero al momento de entrar me ha hecho los ensayos todo de concreto, no es lo que yo le he pedido. Entonces, muchachos, díganme, ¿es justo o no es justo lo que les estoy mostrando?
De repente estoy equivocado, de repente ustedes dirán, pero ese ingeniero quiere jalar. No quiero jalarlos, desde un primer momento les he dicho. Pero si me plantean cosas de esa parte, ¿cómo creen que yo debo actuar? Pónganse en posición del docente, pónganse en mi posición y díganme. ¿No se sentirían frustrados ustedes si das todo, jóvenes, toda la información, todo, todo, lo coloco acá? No me quedo con nada. Todas las diapositivas que uso, lo tienen ustedes. Si quieren enviarlo a su amigo, quieren enviarlo a alguien, envíenlo. Lo único que les pido es que no me quiten los créditos, solamente eso. De ahí son totalmente libres. Que en su momento les dije que si tienen críticas, háganmelo saber, pero que sean justificados. ¿O ustedes ven que yo tengo maldad cuando me dan este tipo de respuestas? ¿Cómo creen que se sentirían ustedes, muchachos, que cuando pides una opinión, te da este tipo de respuestas copiando tal como está? Por eso digo, ¿somos doble morales acaso? Entonces, muchachos, por favor, me gustaría que para el tema de examen de parcial, de verdad repasen a conciencia. Ahí está en el tema de los videos. Mi intención no es jalarles, pero al menos respondan. Quiero saber que al menos, lo que de verdad has aprendido, lo poco que has aprendido, al menos refléjalo allí. Que con tus propias palabras puedes decirme que es un aislador sísmico. ¿A qué se refiere el tema de factor zona? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de cimentación? ¿Cómo harías un correcto el tema de la planta de tratamiento? Entonces, muchachos, a ver, Angie, adelante. Ingeniero, una pregunta. Con referente a la pregunta del tratamiento del agua, yo la verdad soy ignorante en ese tema, nunca he tenido la oportunidad de ir a ver eso. Así que no desconozco cómo es ese, ingeniero. No sé si podría aclararme esa duda, por favor. Por supuesto, y es más, si es que tienen esa duda, el día de hoy o el día de mañana más tardar, les voy a enviar un link de un video de Seda Huánuco, ¿ya? Que te indica todo el proceso de la planta de tratamiento. No hay ningún problema, y eso no lo saco de mi propio archivo, sino está en YouTube. En YouTube te indica todo el proceso, por eso la tecnología es muy amplia. Si ustedes me dicen, ingeniero, podría pasarnos muy gustosamente. Nunca he sido mezquino de mi información y nunca tampoco les he tratado mal cuando alguien de repente me ha preguntado. Si ustedes me dicen, ingeniero, podría proporcionarme, por eso tienen el chat y creo que a todos los que me han consultado, he tratado de responder. O si no, díganle a Jack, ¿sabes qué? O Jack, podría pedirle esta información. Yo muy gustosamente, si está en mis manos, yo se les voy a dar, pero ni siquiera lo hacen. Entonces yo pregunto, ¿dónde está esa investigación? ¿Dónde están esas ganas de aprender, muchachos? Si quieren aprender en la planta de tratamiento, les voy a enviar un video para que ustedes puedan verlo tranquilamente. Les voy a enviar muy gustosamente. De verdad, no me quiero quedar con la información. ¿De qué sirve quedarte con la información? Al fin y al cabo, otra persona puede adquirirlo, puedes compartirlo. Soy de esas personas que piensan así. Entonces, pregunto yo, ¿ha sido la calificación justa o no ha sido la calificación justa? ¿Han visto esas respuestas? ¿Han visto la calidad de respuestas que me han enviado, un control C y un control B? Entonces, lo único que pido es que tengan más ganas, más interés. Son ustedes los futuros profesionales. En cierta forma, ustedes me van a desfasar a mí. De repente, en un momento, yo ya no voy a ser productivo. Entonces, ustedes van a entrar a tallar. Pero al menos quiero dejar un legado. Algo que de verdad a ustedes les sirva, que en un futuro digan, ¿sabes qué? Yo lo aprendí en este momento. Al final y al cabo, jóvenes, creo que como todo profesional, no siempre caemos bien a todos. Pero al menos llévate algo. Llévate algo de aprendizaje. ¿Cuál es tu objetivo como estudiante? ¿Solamente pasar el curso de la forma que ser? ¿Llamar a otra persona, oye, dile para pasar el curso? ¿Es eso? ¿O de verdad quieres aprender? ¿O de verdad quieres ser productivo? Entonces, muchachos, trato de hacer, he entrado a todas mis clases. La única clase que he faltado es cuando jugó el tema de Perú. Y sabía que no iban a entrar, porque son jóvenes y les atrae el deporte, en su gran mayoría. Y que de repente en su grupo de WhatsApp también le habrán estado diciendo, oye, ¿por qué no le dicen? A ver, de repente le dije que no haga clase hoy día. Y yo ya sabía, porque son jóvenes y les gusta. Eso ha sido el único día. De allí, ninguna clase he faltado. En un primer momento había entrado con cierta tardanza, me disculpé por eso, ahora también estoy entrando con cierta tardanza, porque en ese momento también le llamé la atención a los jóvenes de primeros ciclos.
Que si entran a algo, entren por vocación, no por presión. Entonces, jóvenes, hasta este punto, por favor, repasen hasta el tema de control de calidad de materiales, tanto lo que hemos visto día ladrillo y acero, va a venir. Mil disculpas, estoy ya retrasado 10 minutos con el siguiente curso, me van a disculpar, me gustaría seguir hablándoles, aconsejándoles, porque a ustedes yo no los veo como competencia, sino los veo como futuros colegas, pero al menos sean de verdaderamente como debe de ser. Sí, muchachos, un placer por el día de hoy. También tengo otras actividades y no me quedaría muy gustosamente hablando con ustedes. Tengo también que entrar en el siguiente curso. Cuídense y por favor estudien para el examen parcial.